La soberanía de Dios, saber que Dios tiene el control sobre todas las cosas, que Dios es el que gobierna y el que sustenta el universo, creo que tiene que generar en nosotros una confianza muy maravillosa en Dios. Quiero invitarles a que escuchemos cómo este predicador hace una definición muy bonita acerca de lo que es la soberanía de Dios. Escúchala conmigo. Nuestros planes son frágiles, nuestros planes son falibles. Te propones hacer un viaje y se cancela. Te propones hacer tal o cual proyecto y falla la salud. Empiezas en la universidad y en el primer año abandonas. Llega año nuevo y quieres empezar una dieta y no llegas a febrero. No hay nada seguro porque somos débiles, somos frágiles, somos torpes, somos limitados, imperfectos, incapaces. Nos creemos fuertes, pero solo hay uno que es fuerte, nuestro Dios. Dios nunca tiene plan B. Su plan A siempre se cumple perfectamente. Nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, hasta que se nos acabe el alfabeto, ¿verdad? Y sabemos que solo Dios es soberano, pero tantas veces nos olvidamos de ello y pretendemos vivir nuestra vida como si nosotros fuéramos los soberanos. Y pronto nos encontramos angustiados, agobiados, ansiosos, turbados y achicando agua como los discípulos en el bote, ¿verdad? Hasta que nos damos cuenta de, ay, sí, el Señor está conmigo, en la barca, conmigo, en medio de la tormenta. Sabemos que Dios es soberano, pero tantas veces nos olvidamos y vivimos vidas ansiosas como si Él no lo fuera. Sabemos que Dios es soberano en los cielos, allí se hace su voluntad de forma perfecta, los ángeles llevan sus mensajes, los querubines le adoran, los arcángeles cumplen sus órdenes y nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. Sabemos que Dios es soberano sobre su creación, Él es el rey del universo, los planetas giran a sus órdenes. Las estrellas brillan bajo su mirada, ni un pajarillo cae al suelo sin su permiso. Los discípulos tuvieron temor en la tormenta y Jesús, puesto en pie, dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Es fascinante cómo lo describe el apóstol, el evangelista Marcos. Dice que entonces temieron con gran temor. Tenían miedo de la tormenta, pero cuando se dieron cuenta de quién era el que estaba con ellos en la barca, tuvieron un gran temor, un temor reverente de aquel al cual el viento y el mar le obedecen. Dios hace lo que Él quiere. Con Moisés abrió el mar rojo, en Babilonia cerró la boca a los leones, con Elías usó los cuervos como camareros, con Baal hizo que la burra hablara, con Aarón la vara de almendro reverdeció, con los discípulos hizo que después de estar intentando pescar toda la noche sin pescar nada, les dijo, echad las redes de nuevo. Ay, maestro, si tú lo dices. Y cuando echaron las redes de nuevo, Jesús le dijo a los pececillos, ahora, dentro. Y las redes se rompían. La creación entera le obedece. Dios es soberano, aún sobre la muerte. Sanó enfermos, dio vista a los ciegos, limpió leprosos, dio vida a la hija de Jairo. Y en medio de ese valle de huesos secos, Ezequiel predica y los muertos cobran vida y se ponen en pie. El mismo Señor Jesús resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Dios es soberano sobre los demonios. Cuando Jesús se encuentra con el gadareno, el endemoniado corre hacia él. Qué escena, ¿verdad? Si pudiéramos echar una fotografía ahí, el endemoniado corriendo hacia él. Si fuera una película de Star Wars, habría aquí un encuentro mortal, fatal, pero no hay batalla ninguna. El endemoniado se hinca de rodillas delante de Jesús y clamando a gran voz le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No hay batalla ninguna. Nuestro Señor es el soberano. Aún los demonios le obedecen. Dios es soberano, hermanos, aún sobre el mal. Y esa es una verdad fascinante para nuestros corazones. Aún sobre el mal. Fue por maldad que los hermanos de José le vendieron a los mercaderes, pero en realidad fue Dios el que le llevó a Egipto. Sansón se enredó con la filistea por su propio capricho, pero fue Dios quien usó esa relación para traer juicio sobre los filisteos. Satanás pidió permiso a Dios para dañar a Job, pero en sus pruebas Dios fue glorificado y la fe de Job fue fortalecida. Aún sobre el mal, Dios es soberano. ¿Y qué diremos del mal más grande de toda la historia? Jesús el justo, maltratado, injuriado, clavado en una cruz como un malhechor. Pilato lavándose las manos.
Caifás acusándole con mentiras, la gente gritando, crucifícale. No puede haber maldad más grande hecha en la tierra, que matamos al justo. El Verbo se hizo carne y nosotros lo clavamos en una cruz. Y aún toda esa confabulación de maldad alrededor de él estaba en los planes de Dios. Y Dios lo usó para nuestro bien. La mayor maldad de la historia. Y ahí encontramos la mayor bendición de la historia. No, nuestro Dios es absolutamente soberano. No se le escapa nada de las manos. Soberano sobre el mal. Qué maravillosa verdad. Ayer tuvimos aquí, ayer noche, una preciosa orquesta, ¿verdad? Con varios instrumentos. Qué hermoso sonó. Imaginad que el director de orquesta entrega una partitura a todos los músicos, una partitura que no tiene ningún sentido. Los músicos se la miran extrañados, ¿verdad? Porque aquellas notas no tienen ninguna coherencia, no pueden encontrar la melodía, no hay armonía ninguna. Dicen, ¿cómo vamos a tocar esto? No tiene ningún sentido. Pero el director les dice, por favor, sentaos y empezar a tocar. Entonces, cuando los músicos se sientan, se dan cuenta de que alguien ha boicoteado la orquesta, alguien ha tocado los instrumentos, están golpeados, están maltrechos, están desafinados. Y cuando se sientan y empiezan a tocar aquella partitura que aparentemente no tiene ningún sentido, con aquellos instrumentos rotos, empieza a sonar algo maravilloso. Y tú y yo pensamos, ¿qué director que es capaz de escribir lo que ha escrito sabiendo todo lo que iba a suceder? Hermanos, esos instrumentos rotos somos tú y yo, rotos por el pecado, dañados por el enemigo. Y ese director es nuestro Dios soberano. Lo que tú y yo tenemos que hacer es sentarnos y aunque nos dé una partitura que aparentemente no tenga ningún sentido, obedecer, servir, empezar a tocar y dejar que sea Él, el gran director, el que haga sonar una maravillosa sinfonía. Qué consuelo para tu alma, qué consuelo para la mía. Saber que aún en medio de las dificultades que estés atravesando, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, no se escapa de las manos de Dios. Él está bajo el control soberano de todas las cosas. No hay ni una prueba ni una sola aflicción sobre la cual Dios no esté gobernando. Ya sea en tu familia, en tu historia, en tu iglesia, en tu vida, ningún mal del presente, del pasado, del futuro. Dios es soberano y tiene un propósito en todas las cosas. Qué bonita reflexión, de verdad, que hace allí el predicador respecto a este tema acerca de la soberanía de Dios. Si logramos entender que Dios tiene el control sobre todo, que Él es la máxima autoridad, que Él es el que gobierna todo el universo. Algunas de las frases que decía allí el predicador, decía, Dios nunca tiene un plan B. Entonces nosotros los seres humanos sí, bueno, si esto no se puede hacer, entonces lo vamos a hacer de esta manera. En el caso de Dios, dice el predicador, Dios no tiene plan B, porque a Dios siempre se le cumple el plan A. El plan, lo que ya Dios tiene diseñado, Él es omnipotente, Él es poderoso para hacer que se cumpla. Nosotros muchas veces, decía también el predicador, pretendemos vivir la vida como si nosotros fuéramos los soberanos. No, el soberano es Dios, el único que se hace siempre lo que Él dice es Dios. En el caso de nosotros, habrán cosas que no las vamos a poder hacer. Sabemos, decía el predicador, que Dios es soberano en el cielo y que Él es soberano en la creación. Como que esto no tenemos dudas de ello, pero parece ser que a veces se nos olvida que también en nuestra vida Dios, Él es soberano. Algo también que me llamó la atención es que decía el predicador que Dios tiene control y es soberano incluso sobre el mal, ¿cierto? Entonces uno a veces cree que si se da cierta situación, si nos viene una calamidad o si nos viene una enfermedad, que es como si Dios hubiese perdido allí la soberanía. Muchas veces el creyente hasta le pregunta a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué el diablo se metió allí? ¿Por qué el diablo dañó? Parece que Dios perdió la soberanía, pero Dios, Él sigue teniendo el dominio sobre todas las cosas. Hermano, la soberanía de Dios tiene que llevarnos a confiar, tiene que llevarnos a creer en el poder de Dios y que aún en los momentos difíciles de nuestra vida que se puedan presentar, Dios Él es soberano. Que tal vez si tenemos una decisión por delante, tenemos que recordar que Dios es el que tiene la última palabra. Hacemos hasta donde van nuestras fuerzas y hasta donde van nuestras capacidades. Pero el único
que puede hacer lo que quiere es Dios. Cuando yo entiendo eso, estaba mirando que eso nos lleva a ser humildes, nos lleva a bajar nuestra cabeza, porque a veces delante de Dios cogemos nuestras peticiones y las presentamos como: Señor, vea, esta es mi petición, esto es lo que yo quiero y es mi última palabra. Y así se tiene que hacer, como yo lo he pedido. Pero no se nos olvide, aún Dios es soberano sobre nuestra vida. Y aún sobre nuestra vida, Él determina y Él da la última palabra. Entonces decía allí, hacía la comparación con el director de la orquesta, que aunque de pronto él entregó unas partituras y de pronto los que estaban allí como que no las entendieron, pero aunque no las entiendan, Dios tiene cómo hacer. En el caso de Dios tiene cómo hacer que suene una hermosa sinfonía con nuestra vida. Hablaba de instrumentos rotos, instrumentos desafinados, pero Dios tiene la capacidad incluso para usar ese tipo de instrumentos y convertirlos en una tremenda bendición. Así que no se nos olvide la soberanía de Dios. Él es el que tiene, vuelvo y repito, la última palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, el Dios del cielo, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Le pregunte: ¿qué haces? Como, ¿qué haces, Dios? ¿Por qué haces esto, Dios? No hay nadie que lo pueda detener, que le pueda incluso pedir o lo pueda llamar a cuentas. No hay nadie que pueda hacerlo, porque Dios es el soberano. Dios te bendiga.